A nuestra cuarta sesión de capacitación para los miembros de los comités de discapacidad a nivel nacional, departamental y municipal. El día de hoy nos acompaña el doctor Augusto Galán Sarmiento. El doctor Galán es médico, cardiólogo y administrador público con una amplia experiencia profesional en el diseño, implementación y administración de políticas públicas nacionales de seguridad social y salud. Posee un extenso conocimiento de otros sectores sociales como la educación, la cultura, la comunicación, ciencia y tecnología en el ámbito nacional e internacional, unido a una vasta práctica en el ejercicio de la cardiología. Fue ministro de Salud Pública en el año 1995 y en 1999 fue nombrado embajador delegado permanente de Colombia ante la UNESCO. Como consultor independiente ha trabajado en el Ministerio de la Protección Social, en el programa de apoyo a la reforma del Banco Iberoamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, UNICEF y en el Centro Europeo de Pensamiento Estratégico Internacional, entre otras consultorías y asesorías nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como asesor en Seguridad Social y Salud en la Consejería Presidencial para Bogotá y en el Instituto de los Seguros Sociales, siendo también en este último representante del Presidente de la República en el Consejo Directivo del Instituto. Le agradecemos al doctor Augusto Galán acompañarnos en el día de hoy para explicarnos un poco más acerca de qué es el sistema de seguridad social en salud y cómo esa política de discapacidad que venimos construyendo desde lo municipal, lo departamental y lo nacional debe y tiene que ajustarse a ese gran sistema de seguridad social y salud y cómo también ese sistema se enmarca dentro de un sistema de protección social mucho más amplio. Entonces, le damos un aplauso al doctor Augusto Galán y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y a quienes están escuchándonos. La práctica privada. Ya para 1992 habían nacido las entidades de medicina prepagada y hacían parte de ese paquete de servicios privados. Pero la lógica, por una parte, del sistema era la curación, cosa que tampoco hemos superado todavía. Todavía seguimos con el esquema de curación y no tanto de prevención. Y además, el sistema o esos tres subsistemas no se hablaban entre ellos, no, la regulación mantenía desarticulados esos tres sistemas o subsistemas. De hecho, esos tres subsistemas, por ejemplo, cada uno desarrolló sin ninguna, digamos, revisión de lo que hacían los otros dos subsistemas, su propia infraestructura hospitalaria. Y entonces el sector privado hizo lo suyo, el sector público hizo lo suyo, el sistema de la seguridad social hizo lo propio, construyó pues su propia infraestructura, sin tener en cuenta ni la población, ni el plan de beneficios. En 1993, 92, 93, solo el 18% de la población colombiana estaba en la seguridad social. O bien en las cajas o bien en el seguro social. Recuerden quienes tenían seguro en ese momento que la cobertura no era familiar. La cobertura era solamente para el empleado y para el cónyuge cuando, para maternidad y no más. Había una cobertura en maternidad y no había ningún otro tipo de atención para el cónyuge o su familia. Era solamente para el empleado en enfermedad general, salvo algunas regionales del Seguro Social, algunas seccionales, las más apartadas y las que tenían menos volumen de población. Lo que era Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santanderes, donde se concentraba la mayor o el mayor volumen de esa población afiliada a la seguridad social, no tenía cobertura familiar.
El sistema era inequitativo, insolidario, o sea, quien tenía la plata, y ahora vamos a hablar de unas cifras sobre cómo se distribuía la plata en salud, pues pagaba su salud, y el que no tenía, pues a ver lo que el Estado a través de los hospitales le podía proveer. No había equidad interregional. Eso es una meta que todavía no hemos cumplido. Y había varios signos de ineficiencias. En general el incentivo era perverso con el subsidio de la oferta, y me explico. El incentivo directamente desde el nivel nacional, por presupuestos históricos, si por ejemplo había un gerente que fuera muy buen administrador, eficiente, eficaz en el manejo de sus recursos, y al final del año generara un superávit para el hospital, el Ministerio de Hacienda le decía, a usted le sobró plata, entonces el año entrante necesita menos, y le recortaba la plata. A ese gerente no le volvió a ocurrir en el siguiente año lo mismo. En el siguiente año el señor se gastaba más de lo que le habían dado para estar en déficit, y así le daban más plata. Entonces el incentivo era al déficit de los hospitales para que el gobierno les diera más plata. Y había otro agravante que ha sido una constante con el manejo de nuestro presupuesto nacional, desafortunadamente. La ejecución presupuestal a mitad del año, si hoy nosotros revisamos la ejecución presupuestal, bueno, ahora no tanto por lo que hay subsidio a la demanda, pero en esa época, a mitad del año, la ejecución presupuestal de los hospitales era por ahí del 15, el 20%, porque no les habían enviado la plata. Y generalmente el flujo grande de recursos les llegaba después de septiembre. Quienes tengan un poco agudizada la memoria recordarán que en la década de los 80 y de los 70 hablábamos del septiembre negro de los hospitales, porque todos los septiembres los hospitales estaban en crisis, de todos los años. Entonces venía la presión y mandaban la plata, y les mandaban la plata entre octubre, noviembre y diciembre, y entre octubre, noviembre y diciembre tenían que ejecutar alrededor del 60 al 70% del presupuesto de todo el año. Entonces, ¿cuál era el incentivo? Gastar, porque si me quedo con esta plata me la recortan. Ese digamos que era un problema muy grande en el sector público. En el sector privado, pues, el problema de la insolidaridad. El 25% de la población estaba totalmente desprotegida, no recibía ni siquiera servicios del Estado. El 40% se calculaba que era atendido por el sector oficial, y el 17% de la población recibía sus servicios de salud a través del sector privado, lo pagaba, pero ese 17% utilizaba el 57% del gasto total en salud. O sea, del gasto total en salud en 1992, el 57% era gasto privado. El gasto más inequitativo, más insolidario que puede haber. La sociedad más injusta e inequitativa sería aquella que le dijera a sus ciudadanos en términos relacionados con salud: aquí no hay recursos del Estado, aquí no hay recursos fiscales, aquí no hay recursos de ningún tipo distintos a los privados. Si usted tiene plata, usted páguese su salud. Ese no ha sido el caso de Colombia, y en general tampoco ha sido el caso de la inmensa mayoría de países del mundo, salvo algo los Estados Unidos, que se asemeja como a esa posición. Si usted tiene la plata, compra un seguro, pero lo paga en las tarifas que le impongan. Ese no es el caso nuestro. Pero simplemente para resaltar que el indicador de gasto privado en salud es un indicador muy importante de solidaridad y equidad en el manejo de los recursos financieros de un sistema de salud. Como vimos, en un sistema o en un modelo de subsidio a la oferta, la focalización, los recursos del subsidio
le llegaban a los más pobres. Son muy ineficientes los subsidios a la oferta para manejar o para dirigir los subsidios a los más pobres. No había o no hay con los subsidios a la oferta unos mecanismos capaces de ajustar ágilmente el tamaño de la oferta a la necesidad de servicios de la población. Hay una tendencia a una gran rigidez laboral en las relaciones laborales, y eso les impide el cambio y la renovación a las instituciones. De ahí viene la Ley 100. Pero no solo de ahí. Hay una cosa muy importante de resaltar. La Constitución del 91 por primera vez habla de la salud como un derecho. En la Constitución de 1886 la palabra salud no existía por ninguna parte. Hablaba de asistencia pública. Y todo el sistema anterior estaba enmarcado dentro de ese mandato constitucional. La Constitución del 91, en sus artículos 48 y 49, establece la seguridad social en salud, establece el derecho a la salud, habla de que se debe basar en principios fundamentales, o no fundamentales, principios de universalidad, o sea, cobertura para toda la población, solidaridad, sostenibilidad, cuando explícitamente no lo manifiesta la Carta Constitucional, y es la calidad que deben tener la prestación. O sea, sobre esos 4 pilares de principios, a mi modo de ver, unos constitucionales y otros que le queremos adicionar, otro pues que le queremos adicionar, se debe o se basa nuestro sistema. Y el equilibrio entre esos 4 principios es un reto, pero también es un logro. Porque es la única manera para que podamos cubrir a toda la población con un paquete de servicios básicos que le permita a la sociedad colombiana tener unos accesos a unos servicios adecuados. La universalidad la busca a través de, primero, la afiliación obligatoria. Todos los colombianos residentes en el país tenemos que estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hay una afiliación familiar y se establece el subsidio directo al acceso, o sea, el subsidio a la demanda. Se cambia esa modalidad de subsidio a la oferta que va a las instituciones por subsidio a la demanda, de tal manera que lo que se busca, por decirlo gráficamente, es que la plata del subsidio siga a las personas y no a las instituciones, sino a quien realmente debe beneficiar, que es a la persona. Entonces, mediante esos 3 instrumentos se pretende buscar la universalidad. La solidaridad, que esa es una característica muy particular de nuestro sistema de salud. Todavía hay voces que dicen que nuestro sistema de salud, de seguridad social en salud, es una copia del modelo chileno, lo cual no es cierto. Y la gran diferencia, o una de las grandes diferencias que hay entre ese modelo chileno y el nuestro, es que el modelo chileno no tiene solidaridad. El nuestro tiene solidaridad en 2 espacios. Yo creo que ya todos estamos familiarizados con el tema de que abrieron 2 regímenes. El sistema de seguridad social tiene el régimen contributivo y el régimen subsidiado. La primera solidaridad está dentro del régimen contributivo. Esa es la primera solidaridad que hay en el sistema. ¿Cómo? La cotización es igual para todos, el 12%. La única diferencia que puede existir en la cotización es la que se encuentra entre los asalariados, que no cotizan el 12 totalmente, sino que lo comparten esa cotización con el empleador. Y los independientes, que pagan la totalidad de la cotización. Pero la cotización es la misma, el 12% del ingreso base que tengan, salarial o como ingreso independiente. Entonces,
¿qué es lo que ocurre para ejemplarizar el tema de solidaridad en el régimen contributivo? Que cuando una persona dentro del régimen contributivo, llamémoslo, digámoslo claramente, un yuppie. Entonces un yuppie es un muchacho de unos 30 años, soltero, hizo un máster por fuera del país o lo hizo en Colombia y está muy bien ubicado, y este señor tiene un sueldo entre 8 y 10 millones de pesos y de pronto hasta más. Y el señor no tiene ninguna responsabilidad distinta que su trabajo y rumbear los fines de semana. Ese señor no tiene familia para cubrir y sus gastos en salud son solo los de él. A él el sistema le pide el 12% sobre el tope máximo de 25 salarios mínimos. Y al lado de él, en el régimen contributivo, hay otro señor asalariado cuyo ingreso es un salario mínimo. Ese señor es casado y tiene 2 hijos. Entonces, la unidad de pago por capitación, que es otro término que aparece después, que en este momento es de 38.000 pesos más o menos, pues el sistema da 38.000 pesos por el soltero independiente de alto ingreso y da 170.000 pesos o un poquito más por los 4. Pero esos 170.000 pesos no los pueden cotizar el señor de un salario mínimo. Eso es lo que comparten solidariamente entre aquel que tiene altos ingresos y un núcleo familiar pequeño, con aquellos que tienen todo lo contrario, bajos ingresos y un núcleo familiar más grande. Ahí está la primera solidaridad, que es una solidaridad que no se reconoce mucho, o que no se conoce mejor. La otra solidaridad es la más conocida. De los 12 puntos de cotización, un punto va a una subcuenta que se creó con la ley dentro de un fondo grande, que se llama el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA, en donde hay 4 subcuentas, una de las cuales es la subcuenta de solidaridad. Allá a esa subcuenta de solidaridad va ese punto de la cotización. En contributivo se quedan 11 puntos de los 12 puntos de la cotización y un punto va a la subcuenta de solidaridad. Si alguno ya conoce este tema, le pido disculpas, pero es posible que algunos no lo conozcan en detalle y quiero referirme como con ese grado de detalle porque me parece que es muy importante. Y la solidaridad también concurre en recursos del presupuesto nacional, que en el fondo son recursos de quienes pagan o pagamos impuestos, que es otra forma de solidaridad. Pero bueno, esa ha sido la de siempre, pues digamos, esa no. Entonces, a la subcuenta de solidaridad para financiar la salud de aquellos que no tienen posibilidad de acceso al sistema, sino a través del régimen subsidiado porque no tienen un salario o porque no están asalariados o porque sus recursos no se lo permiten, también se cofinancian con recursos del presupuesto nacional en lo que se llama el par y paso, un peso que viene del régimen contributivo, de ese punto de solidaridad, por otro peso que debe venir del presupuesto nacional a esa subcuenta de solidaridad. En la práctica eso no se ha dado, para irnos adelantando un poquito, y no se ha dado porque del presupuesto nacional han ido reduciendo sistemáticamente el aporte. Cuando era al principio por ley 1 peso por 1 peso, hoy va en 25 centavos por 1 peso. Entonces el aporte del régimen contributivo se mantiene en un punto de solidaridad y el aporte del presupuesto nacional se ha reducido a 25 centavos. Claro que del aporte de la nación viene otros recursos de transferencias que van a los municipios, del sistema general de participaciones, que también buscan ampliar la cobertura y que tengan una lógica igual de subsidio a la oferta, a la demanda, perdón. Entonces, universalidad, solidaridad y eficiencia o sostenibilidad del sistema. Y la sostenibilidad se basa fundamentalmente en la libre competencia
en la libre escogencia y en la competencia regulada. Contrario a los que, o al común que se dice, que en Colombia privatizamos la salud con la ley 100. Eso no es cierto. Nuestro sistema, es un sistema público de seguridad social. Y es un sistema público por varios de los aspectos que ya hemos descrito. O sea, todos accedemos a él con una cotización uniforme. Los que no ingresamos por la cotización, ingresan por la solidaridad. Eso es propio de sistemas públicos, eso no lo hacen los sistemas privados. La solidaridad no existe en los sistemas privados de seguridad social. Y es un sistema muy regulado. ¿Por qué es un mercado regulado? Por el Estado. Las dos variables más importantes que tiene cualquier mercado, son el precio y el producto. En el mercado de la oferta y la demanda, en realidad, uno saca un producto, uno hace unos zapatos y uno cree que esos zapatos valen 1.000 pesos porque su producción le costó X y quiere tener una utilidad Y. Y resulta que el mercado se encarga de decirle, no señor, yo no le pago 1.000 pesos por esos zapatos, yo a lo sumo le pago 750, si mis costos son mayores me quebré. Ese es el mercado libre, el mercado de la oferta y la demanda. En salud, esas dos variables del precio y el producto están reguladas por el Estado. La ley definió que esa regulación se centraría en un plan obligatorio de salud, el POS, el plan obligatorio de salud, que es el producto, y en una unidad de pago por capitación, también definida por el Estado en el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el precio. Entonces esas dos variables, que son las más importantes, son reguladas en esa competencia regulada que busca, por una parte que el sistema sea sostenible y por la otra que sea una competencia regulada. Bueno, yo quiero adelantarme, ese es básicamente el marco general del sistema. Lo otro importante para resaltar es, se crean las empresas promotoras de salud, las EPS. Esas empresas, bueno, yo después les voy a dar un poco más de detalles en esa materia, pero ¿quiénes pueden ser EPS de acuerdo a la ley? El Seguro Social, las cajas de compensación familiar, las empresas del sector solidario y empresas de iniciativa privada. O sea, la ley dice, cualquiera de estos 4 actores pueden ser el IS o las cajas de previsión social. Se podrían constituir, y de hecho se constituyeron, en empresas promotoras de salud. Dese cuenta el nombre, que es muy importante y que es muy importante que se conozca, porque no son realmente aseguradores convencionales, son empresas promotoras de salud. O sea, ese nombre es un... Y además le nace o le crea la denominación de instituciones prestadoras o entidades, instituciones prestadoras de servicios de salud o IPS a todas las instituciones que presten servicios de salud. Todas. Hospitales, clínicas, centros de atención ambulatoria, centros de apoyo terapéutico o de apoyo diagnóstico, y los mismos trabajadores del sector de la salud, particularmente los médicos u otros que se asocien y monten su consultorio. Eso es una IPS. Seguramente ya esto es claro, pero básicamente para ir señalando cómo es la mecánica del tema. Y la relación se hace entre ellos a través del plan obligatorio de salud y de la unidad de pago por capitación, que como ya veíamos son los dos elementos regulados por el Estado, por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. En otras palabras, lo que no esté contenido en el plan obligatorio de salud
no lo pueden cubrir las EPS, porque los recursos que le dan a las EPS, la unidad de pago por capitación que le dan anualmente, es para cubrir ese plan de beneficios que está contenido en ese POS. Bueno, recuerdan que les mencioné el Fondo de Solidaridad y Garantía. Ese Fondo de Solidaridad y Garantía es una cuenta especial adscrita al Ministerio de Salud, ahora al Ministerio de la Protección Social, y actúa como regulador y controlador de la operación financiera del sistema. Tiene 4 subcuentas. Ya hablamos de la de solidaridad. Está la subcuenta de promoción y prevención, la subcuenta de riesgos catastróficos, que después fue transformada en riesgos catastróficos y enfermedades de alto costo, sí, ECATA, y la subcuenta de solidaridad. Esas 4 son las subcuentas del Fondo de Solidaridad y Garantía. Entonces, esos son los fundamentos de la Ley 100. Planteó la creación pues de un plan obligatorio de salud que busca cubrir todas las patologías con tecnología de mediana calidad, con protocolos de atención y con un incentivo grande a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Y además busca que haya una viabilidad financiera, o sea, que los contenidos de ese plan de beneficios tengan un respaldo de viabilidad financiera. Y ahora más adelante veremos por qué es tan importante eso en los momentos actuales. El segundo plan que crea es el Plan de Atención Básica, el PAB, que busca atender lo que antiguamente llamábamos salud pública, pero son todas aquellas acciones de atención colectiva que benefician a toda la población y que pueden producir lo que los economistas llaman externalidades, con mucho énfasis en prevención primaria y en control de factores del riesgo. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, control de vectores, malaria, dengue, lo que antes llamábamos saneamiento básico, entra ahí. Y eso es función de los entes territoriales. Desafortunadamente esa responsabilidad no quedó suficientemente clara. Y ese es uno de los problemas que ha generado tanta discusión ahora, si la salud pública se cayó con la Ley 100 o si no se cayó, si los indicadores, el tema de vacunación y todas estas cosas. A nuestro modo de ver, lo que ha habido es una ausencia de claridad en quién es el responsable de qué y con qué recursos y que responda por ello. El tercer tipo de planes que crea la Ley 100 son los planes complementarios. Los planes complementarios son, a ver, como para dejar gráfico el ejemplo. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es como si fuéramos todos los colombianos en un jet. Eso es lo que pretende, que todos vayamos en un jet. El viaje es la atención en salud. Y el sistema busca, mediante los 2 regímenes contributivo y subsidiado, que quienes tienen manera de cotizar, pues paguen su puesto en clase económica en el jet. Y que con el pago que ellos hagan, se subsidie a aquellos que no pueden para que se vayan en el mismo jet en clase económica. Los planes complementarios son para aquellas personas que, habiendo tenido la capacidad de cotizar para subir al jet, tienen unos recursos adicionales y se quieren ir en primera clase o en business. Y entonces las sillas son un poquito más cómodas, la comida es un poquito mejor, si se quiere. Van con los mismos pilotos y con la misma tripulación. Los planes complementarios son esa parte.
esa parte de business y primera clase, pero es el mismo piloto, o los mismos pilotos, el mismo avión, la misma tripulación. Esa es, digamos, como el ejemplo. Entre otras, para diferenciarlo de la medicina prepagada, que ha habido una discusión sobre el tema que de pronto ustedes no conozcan. Porque la medicina prepagada no es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es completamente aparte. Ese sí es un sistema de seguro convencional, que un Estado, cualquiera, debe ofrecerle a los ciudadanos. Pero es un sistema completamente autónomo que no tiene que ver con ese jet. Si uno lo quiere ejemplarizar de alguna manera con el jet, es como que alguien tenga la posibilidad de irse en un vuelo charter con su familia. Entonces contrata un charter. O sea, sí, su obligación para poder contratar el charter es que tiene que haber pagado el avión principal. Eso sí, la ley se lo dice. Si usted quiere contratar un charter, usted tiene que haber pagado su puesto en el avión principal de Seguridad Social en Salud, para solidariamente poder contribuir a que todos nos subamos en ese jet. Y si usted tiene unos recursos adicionales y quiere irse en charter, hacer el mismo vuelo con otros pilotos, ¿sí?, en otro avión, con su familia y de pronto amigos, si quiere meter, pues eso ya es otra cosa. El Estado se lo tiene que ofrecer. Lo importante de eso es separar que medicina prepagada es una cosa y que el sistema de seguridad social en salud es otra cosa. Y que la responsabilidad para quienes tengan o tengamos medicina prepagada es estar obligatoriamente antes en el sistema de seguridad social en salud. Entonces, en resumen, los fundamentos de la Ley 100 establecen dos regímenes, contributivo y subsidiado, crea las empresas promotoras de salud, establece mecanismos de competencia por afiliados en función de la calidad de los servicios, mediante la libre escogencia, y establece ese mercado regulado por el Estado. Luego, en conclusión, es un sistema público que le delega unas funciones a unas entidades privadas que quieran participar, si quieren participar el sector privado, y de hecho pues están participando. Pero son funciones públicas delegadas. O sea, esas EPS, cosa que no se resalta con la suficiente claridad a mi modo de ver, son entidades privadas con agentes delegatarios de funciones públicas, perdón. Y en ese orden de ideas, tienen que administrar el riesgo financiero, hacer gestión del riesgo financiero como una de sus principales funciones, administrar o hacer gestión del riesgo en salud a través de los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, tienen que establecer para ello una información epidemiológica clara de su población, cuáles son las necesidades de salud de la población que ellos afilian, y tienen que hacer una organización de una red de servicios que requieren sus afiliados de tal manera que puedan acceder a esos servicios en forma pronta, oportuna, eficiente y con una calidad de acuerdo a unos estándares que todavía estamos terminando de trabajar en el sistema. Pues entonces, esas son dos cosas que a mi modo de ver son muy importantes. Son funciones del Estado, tenemos un sistema de seguridad público, de seguridad social en salud público, con agentes privados que cumplen funciones delegadas por el Estado. Yo no sé si ahorita o más bien adelante tratar el tema de MAPIPOS, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de él, que es el manual de procedimientos que definió el Estado dentro del Plan Obligatorio de Salud, para ver desde el punto de vista de la rehabilitación qué está contenido allí. Si quieren, más bien en las preguntas y respuestas, pero de manera general, hay el artículo 12 del MAPIPOS en el régimen contributivo, establece la utilización de prótesis, órtesis, aparatos y aditamentos ortopédicos o para alguna función biológica,
En el artículo 54, el paciente psiquiátrico se manejará preferencialmente en el programa de hospital de día. Se incluirá la internación de pacientes psiquiátricos solo durante la fase aguda de su enfermedad o en caso de que ésta ponga en peligro su vida o integridad a la de sus familiares y la comunidad. Digamos, por cuenta del POS, a eso me refiero. Estos son, digamos, contenidos que están incluidos en el POS. El artículo 68, que habla de intervenciones quirúrgicas y procedimientos de ortopedia y traumatología, que es muy general, pero que tiene que ver con el tema, pues es para toda la población, no es específico. El artículo 84, actividades, intervenciones y procedimientos de medicina física y rehabilitación. El artículo 109, otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos del nivel 2, trabajo social. Y el 115, otros procedimientos diagnósticos y o terapéuticos medicina. Que esos son los artículos dentro de el MAPIPOS que tienen que ver con rehabilitación en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado en la medida en que los planes todavía no se han unificado. Ese es otro de los retos que tenemos a mediano plazo. Son básicamente los mismos, salvo por el artículo 54 del tema de pacientes con enfermedad mental. Por lo demás, son básicamente los mismos entre el contributivo y el subsidiado. Yo quisiera, antes de entrar a las preguntas, detenerme un poco en qué hemos logrado después de 10 años. O sea, cuáles fueron los propósitos que más o menos los hemos descrito y qué se ha logrado dentro de esos propósitos. Se habla mucho de la Ley 100, los medios de comunicación sacan sistemáticamente informaciones que para algunos son sesgadas, que para algunos son parciales, que para otros son suficientes. Yo creo que este es un tema muy complejo, que necesita de mucho análisis, y que sí valdría la pena resaltar los elementos, digamos, centrales de los logros más importantes y significativos. Recuerdan que al principio habíamos hablado que el gasto privado era el gasto más inequitativo que puede haber en un sistema de salud. Pues ese gasto privado ha venido descendiendo de manera sistemática y se ha ido transformando esos recursos que se manejaban antes porque la gente o compraba un seguro privado o porque le tocaba pagar de su propio bolsillo la atención en salud. Y eso representaba el 57% del gasto total en salud. Hoy no, en el año 2002, 10 años después de haberse establecido la ley 100, no de empezar a operar, sino de haberse expedido. 10 años después de expedida la ley 100, ese gasto privado ha caído al 22%. Digamos que eso es algo muy importante y significativo, porque la transformación que hemos hecho como sociedad de nuestros recursos se ha orientado básicamente a incrementar la seguridad social. En donde más ha crecido es en recursos hacia la seguridad social. La gente ha transformado sus recursos que se gastaban antes en forma privada hacia la seguridad social, y eso nos ha permitido ampliar la cobertura, como vamos a ver ahora. Colombia ha venido ocupando sistemáticamente en el concierto latinoamericano el segundo lugar en gasto en salud total como porcentaje del Producto Interno Bruto, en un gasto que oscila entre 8,5% y 9% anual, que es un gasto muy importante, pero que ahora vamos a ver lo que efectivamente significa, porque una cosa es tener entre 8,5% y 9%, por ejemplo, Inglaterra se gasta en salud el 7,5% de su Producto Interno Bruto. El 7,5%. Nosotros nos gastamos un punto y a veces un punto más, un poco más de un punto de nuestro Producto Interno Bruto. Pero el problema es que la torta del Producto Interno Bruto de ellos es más grande que la tortica nuestra. Y ahí es donde hay una gran diferencia, para tener claridad de que nuestros recursos son limitados. Porque mientras Colombia tiene $160 de gasto per cápita en salud,
Ese es un tema muy importante de tener en cuenta. O sea, de ese 8,5-9% que nos gastamos como porcentaje del Producto Interno Bruto, eso representa $160 por cabeza. Son cerca de 19 billones de pesos que nos gastamos anualmente en salud. Eso crece más o menos el 5% o algo así, anual. 18 o 19 billones, pero eso representan $160 per cápita. Argentina tiene $650 per cápita en salud. Inglaterra tiene $1.700 per cápita. Francia tiene 2.250. Estados Unidos gasta $5.000 per cápita al año en salud. A nosotros con $160 la tecnología nos cuesta igual o más que lo que le cuesta a ellos, porque la tecnología la producen ellos y nosotros la importamos. Entonces muy posiblemente nos cueste más. Proporcionalmente definitivo nos cuesta más. Los medicamentos nos cuestan igual o más que a ellos, muchas veces. Entonces yo pongo este tema porque como sociedad tenemos que comprender cuántos recursos son los que realmente tenemos. Este es un tema delicado. Uno quisiera tener todos los recursos que se pudieran para ofrecerle todo en salud a toda la población. Pero ni siquiera los Estados Unidos, siendo el país que tiene el gasto per cápita más alto del mundo con $5.000, tiene 40 millones de americanos sin seguridad social en salud. Ni buena ni mala, simplemente es el 25% de la población. El sistema gringo aquí entre nos es, a mi modo de ver, el sistema más ineficiente que hay en el mundo. Que se gasta la mayor cantidad de recursos y tienen 40 millones sin cobertura y 35 millones con una cobertura precaria. Digamos como con una cobertura proporcionalmente hablando, como si el régimen subsidiado en los subsidios parciales que se inventaron, que tenemos acá. Pero para resaltar el tema, que ese 8 o 9% del Producto Interno Bruto nuestro representa $160 per cápita. A pesar de que tenemos solamente $160 per cápita, que es muy poquito, sin embargo, nuestro sistema fue calificado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como el primer sistema en rendimiento y en efectividad en América Latina. El primer sistema de salud en América Latina. Y el 22º en el mundo, de los 190 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. De puesto 22, el primero en América Latina, pero de 22 en el mundo. Y el primero en el mundo en equidad en el financiamiento del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Equidad en el financiamiento quiere decir que cada quien paga proporcionalmente igual a lo que son sus ingresos y a su capacidad de ingreso. Eso lo ha logrado el sistema nuestro y ese es uno de los logros importantes. ¿Qué otro logro significativo ha tenido el sistema? Ya habíamos mencionado que en 45 años de historia del Seguro Social y de las cajas de previsión llegaron al 18% de la población en cobertura en 1992. El 9% de la población rural estaba cubierta por la seguridad social. El 91% no tenía ninguna cobertura en la zona rural. El 9% de la población del quintil 1, el más pobre, estaba cubierto por la seguridad social. O sea, esa distribución de ese 18% en quintiles nos demostraba que los quintiles que estaban protegidos eran los económicamente más pudientes. Lo que ha logrado la ley, lo que ha logrado esto, en su ampliación de cobertura, que ya la llevamos en cerca del 70%, yo con todo el respeto con el gobierno no comparto los subsidios parciales,
porque son unos planes de beneficios chiquitos que generan más inequidad dentro del régimen subsidiado. Con esos 3,5 millones de personas se completa el 70% de cobertura. Pues yo quisiera sacar a esas personas porque es una cobertura muy precaria, contra contingencias altas, sin lugar a dudas, pero el día a día no se los cubre. Entonces, quitando esos 3 millones, tenemos que cerca del 65%, 64% de la población está cubierta. O sea, digamos, siendo así de estrictos, podríamos llegar a que hemos más que triplicado la cobertura en seguridad social en 10 años contra una cobertura de 18% en 45 años de historia del Seguro Social. A la Ley 100 se le ha criticado que no ha logrado cumplir las metas. Yo sí cuestiono dentro de la Ley 100, sinceramente, que se haya impuesto la meta del 100% en 8 años. Cuando lo que nos demostraba la historia es que nos íbamos a demorar más. Y de hecho nos estamos demorando más. Pero lo importante para resaltar es que además de esa ampliación de cobertura a cerca del 70% de la población, lo que también hemos logrado es focalizar esa ampliación de la cobertura. Entonces, por ejemplo, en la zona rural, yo les dije es 9%, es 7% en la zona rural. De ese 7% en 1993 de cobertura, en el año 2003 estábamos en el 52% de la población rural. Del 9% de cobertura que había en el quintil 1 en 92, en el 2003 estaba en el 49%. Algo semejante ocurre en el quintil 2 y en el quintil 3, para resaltar que la ampliación de la cobertura, la gran ampliación de la cobertura que se ha dado en estos 10 años, ha sido hacia las poblaciones más desprotegidas de nuestro país, como un logro significativo. Y eso se demuestra también en la focalización de los subsidios, que es otro de los grandes logros. En la calle y en los eventos sociales y en los discursos políticos solamente se habla de la cobertura, y muchas veces se habla de la cobertura para criticarla, para decir que no se logró la meta. Pero están estos otros logros, que para mí son de un impacto social muy, muy, muy significativo. En la focalización de los subsidios de 1992, lo que hablábamos al principio, solamente el 20% daba al quintil 1 de la población, al quintil más pobre. Hoy, con los subsidios a la demanda, el 41% de los subsidios le llega a ese quintil. Y entre el quintil 1 y el quintil 2, en los subsidios a la demanda le llega el 72% del total de subsidios a la demanda que hay en el país. O sea, eso es otra de las cosas importantes. Los subsidios, pocos o muchos que tenga esta sociedad, con la capacidad que tenemos económica, pero ahora tenemos más certeza de que sí le está llegando esa plata a la gente que realmente lo necesita. Otro dato muy importante: el subsidio a la demanda, la focalización de subsidios en el régimen contributivo, en el quintil económicamente más pudiente, el quintil 5, es de menos 180%. O sea, es una asignación negativa, y muy negativa, menos 180%. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que la redistribución que se está dando dentro del sistema del ingreso por vía de asignación de subsidios en salud es muy importante. Y ojalá otros sectores, como el sector educativo, el sector de la vivienda o el sector de pensiones, que es donde más inequidad en la asignación de subsidios hay en el país, siguieran un ejemplo como el de salud. Es que el total de la asignación de subsidios a los
más altos de la población de acuerdo a un estudio de planeación nacional de hace 2 meses y medio que fue publicado. Es del 50%. Y yo recuerdo el titular en El Tiempo, el 50% de los subsidios en salud van a las poblaciones más ricas. Perdón, en salud no, de los subsidios totales del Estado van a las poblaciones más ricas. El 50%. En salud, esa asignación en este momento es del 18%. Para mi gusto todavía sigue siendo muy alta. O sea, eso debería ser 0. Las poblaciones económicamente más pudientes no tienen por qué recibir subsidios del Estado. Si tenemos una redistribución la más equitativa posible. Pero, comparativamente, el sector de salud se lleva por delante a todos los otros sectores en lo que es la asignación equitativa de los subsidios en salud. Y ese es un logro muy importante que se ha alcanzado a través de todos estos mecanismos, de la presencia de las EPS, de la asignación de subsidios conforme está diseñada. Yo quisiera, pues hay unos datos sobre los cuales paso rápidamente. O sea, la encuesta nacional de calidad de vida demuestra sistemáticamente que es mejor estar asegurado que no estar asegurado, que le va mejor a la gente que está asegurada que a la que no está asegurada, en términos de tasa de tratamiento, de tasa de hospitalización, del porcentaje que pagan de su propio bolsillo en salud, del porcentaje que pagan en hospitalización, en consulta de su propio bolsillo. Todo eso, ahí están las comparaciones que demuestran que a quienes tenemos seguridad social, quienes estamos asegurados, nos va mejor que a quienes no están asegurados. Hay unas encuestas de satisfacción de la Defensoría del Pueblo que muestran debilidades en lo que es el acceso a la información. Yo creo que después de 10 años, esa es una de las grandes debilidades que tiene el sistema. La población todavía no tiene claro cómo es el sistema, qué es el sistema, para qué es el sistema. Es confuso el sistema. O sea, todo eso de EPS, IPS, ARPs, ARS, bueno, una cantidad de siglas que nos inventamos y de jeringonza que utilizamos que se le vuelve muy difícil a la gente entender. Y por eso la importancia de este tipo de reuniones, que las deberíamos hacer no solamente el Estado, sino las EPS, las privadas, las públicas, las instituciones prestadoras. Mire, mis colegas los médicos, y con todo el respeto se los digo, pero después de 10 años, es increíble el desconocimiento que se tiene dentro de los mismos trabajadores de la salud, de lo que es el sistema, y de lo que es la Ley 100, y de para qué se planteó y se construyó todo este cuento, que en la práctica lo que ha hecho es socializar la salud. Socializar la salud, contrario a lo que se ha venido vendiendo. La medicina estaba privatizada antes de la Ley 100. Y llegar a una consulta privada de un médico, de un cardiólogo especializado, como yo, le costaba en 1992, lleva uno hoy, por consulta privada, el 50% de un salario mínimo. ¿Cómo accede una persona o cómo accede una sociedad a ese tipo de servicios cuando el 80% de la población se gana un salario mínimo? Entonces, lo que se hizo con el sistema fue permitir el acceso mayor a ese tipo de oportunidades. Eso afectaba a los médicos, sin lugar a dudas, sobre todo a aquellos médicos que devengaban sus ingresos de la consulta privada. No a los médicos que eran médicos generales y que no tenían la posibilidad de entrar al Seguro Social o a las cajas de previsión social o a los seguros sociales departamentales, porque sencillamente otros médicos tenían 8 horas contratadas con el seguro por la mañana, 8 horas con la Caja Nacional de Previsión y 8 horas, o sea, lo remito a las historias de la década de los 80, cuando se hablaba de médicos que tenían contratos
24 horas al día y hacían además consulta privada. ¿A qué horas? Pues. Y había una cantidad de médico general desempleado. A los médicos generales en el país se le abrieron las oportunidades laborales con la Ley 100. Otro grupo de médicos, sin lugar a dudas, está afectado. Pero bueno, hablemos un poco de los retos. Yo creo que definitivamente hay limitación en los recursos y limitación significativa en los recursos económicos. Ya lo vimos, son $160 per cápita. Esa es una gran limitación. El otro reto es que hay una gran inestabilidad en las reglas del juego. Cada ratico se cambian las normas. Aquí tenemos una ley y queremos cambiarla lo más rápido posible, sin dejar que ello opere, sin dejar que se estabilice. Pero digamos, en este sistema sí que es delicado esta materia. En este momento hay más de 1000 decretos reglamentarios en salud de la Ley 100. Más de 1000. Yo estoy seguro que no hay un colombiano que sea capaz de conocérselos todos. Y muchos de esos decretos son contradictorios o han sido contradictorios. Hay cerca de 300 acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que reglamentan adicionalmente la ley. Hay más de, bueno, yo no sé, resoluciones y circulares, pues imagínense, si hay 1000 decretos o más de 1000 decretos, pues resoluciones o circulares hay muchas. El otro reto, que es un reto grande, general, que tenemos que comprender todos los colombianos y que se hace evidente con lo que les digo, nosotros nos gastamos proporcionalmente a nuestro Producto Interno Bruto un porcentaje muy importante. Es difícil hacerlo crecer más, de hecho ya se ha crecido en forma significativa. Pero el per cápita es muy bajito. Y el per cápita es muy bajito porque nuestra economía es una economía de tamaño medio. Y nuestra economía tiene que crecer. La Ley 100 se desaceleró en su implantación cuando se vino la crisis financiera y la crisis económica del país en 1999. Eso tuvo un impacto devastador en la ampliación de cobertura y en las necesidades de afiliar al régimen subsidiado a una cantidad de personas que se quedaron sin trabajo. Entonces, si esta economía no crece, es difícil que podamos proveer más y mejores servicios a la población. Esta economía tiene que crecer. Eso no es competencia del sector salud. Salud puede ayudar un poquito, generando empleo, en la medida de sus capacidades. Pero donde se puede crear más empleo es en otros sectores, sin lugar a dudas, con otros incentivos. Y aquí tenemos que hacer de todo para que esta economía crezca. Tenemos que controlar la evasión que se le hace al sistema, que se está calculando en alrededor del 35% en el régimen contributivo, perdón. O sea, las cotizaciones deberían recaudar un 35% más de lo que recaudan hoy. Con ese 35% más, no más, estaríamos ampliando la cobertura en 1 millón de personas en el régimen subsidiado. Con ese 35% más. El gobierno ha empezado un trabajo muy serio, a mi modo de ver. El registro único de aportantes, la DIAN también, o sea, nos están cruzando con todo. Y eso está bien. Porque no es justo que una persona le cotice a pensiones por 10, 15, 20 salarios mínimos y a salud vaya y le cotice por un salario y medio y reciba los beneficios que reciben todos, pero cuando su capacidad de ingreso es mayor, como lo está demostrando en la cotización a pensiones. Y ahí están evadiendo, y se está evadiendo en materia grave al sistema, y eso debería ser sancionable. O sea, si fuéramos una sociedad lo suficientemente solidaria, deberíamos ser muy estrictos en una sanción a quien se comporte de esa manera, porque es que está lesionando la solidaridad.
y la equidad en el sistema, y está impidiendo el acceso de muchas personas más a un sistema que podamos en una igualdad de condiciones lo más adecuado posible. Hay unos sistemas, digamos, y en pensiones es más evidente, pero en salud también. O sea, la ley dejó por fuera ciertos sectores. Dejó a Ecopetrol por fuera, no quiero molestar a nadie, pero desde el punto de vista de sociedad empezó a generar unas excepciones al sistema. Entonces, la excepción de Ecopetrol, la excepción de los maestros, la excepción de las fuerzas militares. Uno de alguna manera comprendería la excepción de las fuerzas militares por sus características, por su situación, por lo que nos ayudan, por la defensa que hacen de nuestras instituciones, por una serie de cosas. Pero las otras excepciones uno sí no las comprende. Y mucho menos las entiende cuando uno dice, bueno, lo que se le destina por per cápita en el régimen contributivo son 380.000 pesos de hoy, al año, por persona. Y el per cápita en salud de Ecopetrol es de 1.700.000 al año. Y el de los docentes de 900.000 al año. Entonces uno se pregunta, hombre, ¿por qué no somos un poquito más solidarios? El resto de la sociedad está haciendo un esfuerzo. Ellos aportan a la cotización sin lugar a dudas al punto de solidaridad, y eso hay que reconocerlo. Pero hay unos recursos que el Estado tiene, que en el caso de Ecopetrol, por ejemplo, que cubre, yo creo que con todo y sus familiares y beneficiarios pueden ser por ahí unos 70.000 personas tal vez, las que cubre el servicio de salud de Ecopetrol. Y con esos recursos, por ejemplo, en el régimen subsidiado podrían haber 500.000 personas en el régimen subsidiado. O sea, esto simplemente para dejarlo, yo sé que es un tema difícil, que quienes podemos decir esas cosas nos podemos traer uno que otro dolor de cabeza, pero me parece que es muy importante tener en cuenta que entre más equitativo y solidario sea esto y menos excepciones tengamos, más vamos a poder estar todos dentro del sistema y disfrutarlo mejor. En el régimen subsidiado nos está pegando muy duro el déficit fiscal. Hay unas cifras muy preocupantes. Los recursos del FOSIGA hacen parte en su subcuenta de solidaridad y otra de sus subcuentas del presupuesto nacional. Y los excedentes de esas subcuentas se están invirtiendo en TES, en certificados de depósito a término, y esos son excedentes que vienen creciendo en forma muy acelerada, lo ha denunciado el Contralor General de la República. Las cifras a abril del 2005 hablan de 3.2 billones, sí, billones. O sea, es que son tantos ceros a la derecha que uno como que ya... Sí, son 3.2 billones de pesos de excedentes de la subcuenta de solidaridad, del FOSIGA, que están en depósitos, bien invertidos, en CDTs, en TES, pero que deberían estar irrigando el sistema de salud y permitiendo que pudiéramos ampliar más la cobertura, particularmente aquellos de la subcuenta de solidaridad. La subcuenta de solidaridad puede estar llegando a cerca de 1.4 o 1.5 billones de pesos en excedentes. Yo no digo que podamos utilizar esos recursos todos, pero sí podríamos estar ampliando en unos 2 millones de personas en el régimen subsidiado con esos recursos. Esos 2 millones de pesos, de personas, perdón, nos pueden costar 400.000 millones de pesos. O sea, una tercera parte de lo que hay en excedentes. Y podríamos irlo gradualmente ampliando.
son recursos que uno entiende el déficit fiscal y tiene que comprenderlo, lo tenemos que comprender todos los colombianos. Ahí hay que hacer un ajuste muy fuerte. Pero lo que sí le inquieta a uno es que siendo estos recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, recursos para fiscales, estén con ellos se estén financiando pues déficit de otros sectores, para decirlo claramente, ¿no? El otro reto que tenemos es el problema del alto costo. Ese es un problema muy complejo. Y vuelvo a referirme a la cifra de $160. El alto costo nos está desfinanciando la unidad de pago por capitación. Y como sociedad estructuralmente no hemos podido hacer más incentivos o mayores incentivos